Richard Peralta de Cans. Él es experto en política agroalimentarias y desarrollo rural. En estos momentos eso es lo que está de moda. Y antes de la pausa, doctor, le dejamos una pregunta en el aire con relación si el país está apto para poder producir para la población, porque recordemos que una vez cuando llegaban muchos cruceros se decía que todo lo que se consumía en estos cruceros, imagínense, 3.000, 4.000 personas, era todo de la República Dominicana. Sí, sí, sí. Fíjate, Bélgica, yo creo que para nadie es un secreto que el país tiene condiciones, primero de suelos y luego de clima, el régimen de lluvia, nuestro clima tropical, era suficiente para permitirnos unos niveles de producción en condiciones competitivas en la mayoría de los rubros que son obviamente para climas tropicales y que son lo que nosotros consumimos. Aquí los productos de clima templado que se consumen al país son mínimos en volumen y son de estación por lo general. Entonces, ahí te debo decir que nosotros tenemos las condiciones naturales para lograr grandes volúmenes de producción, pero al mismo tiempo tenemos población rural que muchos países no tienen. En este país hay alrededor de 1.700.000 habitantes en esas zonas rurales que están en contacto, bueno, en medio, ¿verdad?, de la naturaleza, de esos recursos naturales, del agua, del suelo, de la tierra, y una proporción importante de esa población está ociosa o subutilizada. Lo mismo pasa con la tierra que tiene condiciones productivas, tierra que está ociosa o que en el mejor de los casos está siendo utilizada para un tipo de agricultura o ganadería extensiva que no permite sacarle el máximo provecho a ese recurso primordial como es el recurso suelo. Entonces, el país tiene las condiciones, tiene los recursos. Lo que a nuestro modo de ver no ha habido es una política de fomento de la producción agropecuaria lo suficientemente coherente y fuerte en términos de intensidad, ¿verdad?, de inversión, como para producir un cambio sustancial en la matriz productiva de nuestro país. Nosotros como país, según las estadísticas que da el Ministerio de Agricultura, producimos cerca del 84-83% de los productos que consumimos. Pero ese dato, lejos de hacernos sentir orgullosos, debería hacer que nos sintamos preocupados, porque la verdad es que el país ha ido reduciendo ese indicador de autosuficiencia alimentaria. Hemos ido perdiendo terreno en el ámbito de la soberanía. El país en alguna época producía el 98% de los productos alimenticios que demandaba su población y hoy en día ese indicador se ha ido reduciendo a estos niveles. De hecho, debo decirles que la República Dominicana es solo uno de 4 países de América Latina, me refiero a países de más de 20.000 kilómetros cuadrados, ¿verdad?, para excluir esas pequeñas islas, principalmente de la cuenca del Caribe. Es uno de esos 4 países que tiene un déficit de comercio exterior de productos de origen agropecuario. Es decir, somos el tercer país con el mayor nivel de déficit en cuanto a nuestra balanza de comercio exterior de productos agropecuarios. Nosotros estamos importando más productos de origen agropecuario, alimentos incluidos, que lo que se exporta desde República Dominicana. El país se convirtió hace ya muchos años en un país importador neto de productos agropecuarios y eso se ha ido profundizando. En ese escenario nosotros compartimos espacio con países como Venezuela, con la situación calamitosa que todos conocemos, y países como nuestro vecino, Haití o Jamaica,
Esos son los países que están con un saldo negativo de su cuenta corriente de comercio exterior de productos agropecuarios, y es lamentable que un país con tantas condiciones como la República Dominicana haya venido perdiendo terreno en ese ámbito de la soberanía, de la capacidad de autosatisfacer a nuestra población, aún teniendo esas condiciones como ya hemos mencionado. Pero tenemos capacidad entonces para poder producir no solamente para el país, sino para la isla y otros países, porque si estamos exportando, porque hay mucha capacidad, terreno, de todo. Sigue, sí, particularmente Bélgica, en el ámbito de las hortalizas, los vegetales y también de los frutales, el país tiene un potencial exportador enorme, un potencial que no se ha sabido aprovechar. Este país pudiera ser una potencia exportadora en el ámbito de nuestro continente, particularmente en esos rubros, solo con políticas de fomento que estén bien diseñadas y que cuenten obviamente con el respaldo económico del Estado. Por último, sí, ya estamos sobre el tiempo, pero yo quisiera aprovechar para que usted me diera esta opinión. Primero, el Colegio de Veterinarios en el día de hoy denuncia una situación que nos crea preocupación, y es el hecho de la tuberculosis bovina, por un lado. Y segundo, la situación del campo, la cantidad de denuncias por falta de apoyo de parte del gobierno. ¿Cuál es su opinión sobre esa parte? Sí, realmente el campo ha venido en un proceso de deterioro paulatino, y en parte ese proceso de deterioro se refleja precisamente en eso, en una falta de apoyo. Programas de apoyo directo como reparación de caminos, construcción de pozos, de lagunas, todo lo que tiene que ver con los canales de riego, las facilidades de irrigación para nuestros campos, el crédito, que es fundamental para que los productores puedan adoptar tecnología y mejorar sus rendimientos. Todas esas son líneas de trabajo que yo les digo a ustedes que son más anuncios a nivel de medios de comunicación, de publicaciones, titulares de periódicos, que lo que tú ves en el campo cuando vas real y efectivamente. Fíjate un ejemplo, cómo la pérdida de institucionalidad en el sector hizo que el año pasado, por ejemplo, tuviéramos una situación por todos conocido con lo que es la peste porcina africana, una enfermedad que es devastadora en el ámbito de la producción porcina y que ingresó al país, muy probablemente a través de la frontera con Haití, en gran medida por el proceso que se dio de sustitución de los técnicos que trabajan en el servicio cuarentenario y que eran técnicos experimentados y que por razones, que no son del interés nacional, fueron sustituidos por técnicos sin la debida preparación. En algunos casos no fueron sustituidos por profesionales del área agrícola y del área de la veterinaria con la suficiente capacidad, experiencia y entrenamiento para hacer su papel. Y cosas como esa, tan elementales, ¿verdad?, que sí corresponden al Estado, como es cuidar la sanidad de nuestros cultivos, de nuestra producción agropecuaria, empezando con el control de todo lo que se importa, que puede venir infectado o infestado, ¿verdad?, con plagas o agentes patógenos que luego se diseminen en el territorio nacional, es parte de lo que se refleja en ese descuido que te he mencionado, Domingo. El país está en una situación en la que puede llegar a un punto de no retorno. Nosotros necesitamos despertar, porque la agricultura permite producir el único bien que realmente es estratégico y que es indispensable para la vida del ser humano, los alimentos. Las necesidades humanas están clasificadas en función de su nivel de prioridad. Están las necesidades básicas, las secundarias y las superfluas. Y dentro de las básicas, la necesidad 1A, la única que el ser humano no puede dejar de satisfacer, porque sin ella no sobrevive, es la alimentación. De allí que todos los esfuerzos que el Estado Dominicano pueda hacer
para impulsar la producción de alimentos y garantizarle a la población dominicana su disponibilidad y su acceso, deben ser tomados en cuenta y impulsados a fin de garantizar, insisto, esa seguridad alimentaria que todo el pueblo dominicano amerita, necesita y que es parte de sus derechos. Hay que decir que el derecho a estar protegido contra el hambre y el derecho a una alimentación adecuada son dos derechos fundamentales que están en el bloque de constitucionalidad nuestra, reconocida en tratados internacionales. Y en el caso de la protección contra el hambre, se trata incluso de un derecho absoluto que debe ser protegido en todo momento y en todas circunstancias, sin importar que haya estados de excepción. Entonces, la verdad es, yo diría que para terminar nuestro comentario, hacer un llamado de atención y una exhortación al mismo tiempo a nuestras autoridades a que reaccionen. El tema de la seguridad alimentaria es fundamental para el desarrollo de nuestra nación y los esfuerzos que se han estado haciendo no han tenido la efectividad ni han tenido la profundidad y el enfoque adecuados para garantizar los resultados que la población dominicana espera. Muchísimas gracias, doctor. Conversamos con el doctor Richard Peralta de Cans, es experto en políticas agroalimentarias y desarrollo rural. Muchas gracias desde Santo Domingo. Excelente entrevista. Excelente, porque ellos están precisamente hablando, preocupados en este tema, un grupo de profesionales en la materia. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa y volvemos.